La Gran Guerra ha terminado. Un campo de batalla marcado por armas completamente nuevas, donde los soldados se enfrentaron a horrores mecánicos nunca antes vistos. Entre ellos destacaban los cruceros terrestres. Vehículos de proporciones colosales y lento desplazamiento, pero prácticamente invulnerables al fuego de los fusiles de la infantería. Eran máquinas aterradoras por su poder destructivo sin precedentes, capaces de romper las líneas enemigas sin poder ser detenidas. El ahora extinto Imperio Alemán conoció de primera mano el poder de estas aberrantes bestias de acero. Al finalizar el conflicto, el Tratado de Versalles imposibilitó a la naciente República de Weimar fabricar o comprar tanques de guerra en el extranjero. Sin embargo, lejos del escrutinio internacional, los generales germanos pactaron en secreto con la Unión Soviética. El acuerdo les permitió edificar talleres de fabricación de carros de combate, así como cuarteles donde se instruirían a las futuras tripulaciones, dentro del territorio soviético. Al principio, estas instalaciones fueron hechas pasar como simples fábricas de tractores. Sin embargo, el engaño duró poco. Las naciones circundantes empezaron a tener sospechas y, pronto, descubrirían el verdadero propósito de aquellos talleres. Ante las acusaciones, los altos mandos militares alemanes respondieron con una inusual excusa, afirmaron que aquellos vehículos no habían sido construidos para el combate, sino para la práctica de un nuevo deporte conocido como Panzerfahren, cuya finalidad era promover la disciplina y la actividad física entre la juventud alemana. Para enfatizar su supuesto carácter deportivo, el gobierno impulsó activamente la participación de las mujeres jóvenes, quienes pronto se convirtieron en las principales practicantes del Panzerfahren. Contrario a lo esperado, la mentira de los generales resultó convincente y terminó por dar forma a la identidad del deporte, donde chicas operarían tanques y librarían batallas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, una victoriosa Unión Soviética entró en una creciente disputa con quienes, hasta hacía poco, habían sido sus aliados, los Estados Unidos y el Reino Unido. Con el propósito de medir la capacidad de sus ejércitos y aliviar las tensiones entre las potencias, se propuso adoptar el Panzerfahren como método de confrontación directa. La iniciativa fue aceptada. Los enfrentamientos se desarrollaban por compañías, con municiones reales, y haciendo uso de vehículos completamente operativos. Eran escaramuzas breves, presentadas como demostraciones de fuerza entre las potencias. El Panzerfahren perdió su propósito original, y se convirtió en un pilar importante, entre Oriente y Occidente. En la actualidad, se celebra el 73 Torneo de Sensado. Las hermanas Majo y Mijo, al mando de la 12ª División SS de Kurmoimine, realizan un reconocimiento, desde sus Panzerkampfwagen, Tiger Ausf. B. Majo pregunta a su hermana menor si logra distinguir algo a través de sus binoculares. En un principio, Mijo no observa ningún movimiento. Sin embargo, segundos después, 3 tanques medianos T-34, armados con cañones de 76 milímetros, aparecen en su rango de visión, avanzando hacia su posición a una distancia aproximada de 1200 metros. Majo determina de inmediato que aquellos vehículos no representan una amenaza para la formación y ordena su inmediata destrucción. Mijo transmite la orden a su artillera y le indica que apunte al segundo T-34 de la columna. El potente cañón de 88 milímetros del Tiger II ruge, enviando un proyectil hacia el objetivo. El disparo, sin embargo, falla. Mientras Mijo ordena preparar un segundo proyectil, los demás Tiger de la formación abren fuego. En cuestión de segundos, 2 de los tanques enemigos son destruidos. Con el nuevo proyectil ya cargado, Mijo vuelve a dar la orden de disparar. El segundo intento falla nuevamente. Apenas unos instantes después, el último T-34 es alcanzado por un disparo efectuado desde el Tiger de Majo. Mijo reprende a su artillera por su pobre desempeño durante el enfrentamiento. 2 disparos consecutivos habían fallado. Con la zona asegurada, Mijo desciende de su Tiger II para reunirse con el resto de las comandantes de tanque.
Al verla Majo, le ordena retirar a la artillera de su tripulación. Mijo siempre ha demostrado un mal criterio al seleccionar a su personal, una debilidad que no tiene cabida dentro de la 12ª División SS de Kurmolimine. Ellas no pueden permitirse fallar, es su deber infundir el terror en sus enemigos. Majo le recuerda que, de igual forma, también es una Nishizumi. Y debe actuar a la altura, empleando la doctrina de combate propia de su linaje, conocida como el estilo Nishizumi, donde cualquier error es considerado una muestra de debilidad. Mijo no intenta justificarse. Apenada pide disculpas a su comandante. La aparente calma se ve interrumpida de forma abrupta cuando una de las tripulantes distingue, en la distancia, una inmensa cortina de humo elevándose sobre el horizonte. Al momento informa a Majo. La comandante comprende al instante que los 3 T-34 destruidos momentos antes solo se trataban de un señuelo destinado a desviar su atención. Majo ordena a todas las tripulaciones regresar de inmediato a sus tanques. Los cohetes empiezan a impactar sobre ellas apenas unos segundos después. Las tripulaciones corren despavoridas hacia sus vehículos, mientras la lluvia de artillería de saturación Katyusha comienza a caer sobre la posición. Todo el personal consigue abordar los tanques pesados apenas unos breves instantes antes de que el bombardeo alcance su intensidad máxima. Los tigres dan marcha atrás tan rápido como su sobreexigida maquinaria se los permite, intentando evadir el incesante fuego de saturación. Desde la cúpula de su tanque, Mijo observa el exterior a través de los periscopios. Las explosiones no se detienen, una tras otra, suenan estruendosas, cada vez más cerca de su vehículo. Mijo intenta mantener la compostura, pero su miedo es evidente. Murmura, rogando a Dios que su unidad no sea alcanzada. La retirada se ve interrumpida cuando de forma repentina un proyectil atraviesa el techo del Tiger II, haciendo que el vehículo se detenga en seco. En segundos, el compartimento de combate queda envuelto en llamas. El calor y el humo invaden el interior. El resto de la tripulación ha sido neutralizada. Mijo, aún consciente, lanza un grito al sentir el fuego propagarse a su alrededor. Aún así, consigue extender el brazo hasta alcanzar la manivela de la escotilla del comandante. Como puede, ella emerge del tanque, respirando con dificultad una vez en el exterior. Afuera, Mijo encuentra a Majo acompañada por otras 2 tripulantes. La comandante le comunica que el resto de las unidades también se perdieron durante el ataque. Majo le hace saber que la situación es irreversible. No les queda otra alternativa que abandonar los vehículos y rendirse. Las otras tripulantes ayudan a Mijo a bajar del humeante Tiger II, sin embargo la atención de las 4 se desvía hacia un mismo punto. En el horizonte, una veintena de carros T-34 avanza directo hacia su posición. Sobre los blindados viajan tropas de desembarco pertenecientes a Pravda. Majo repite la orden con absoluta calma. No hay nada más que hacer. Nos rendimos. Sin ofrecer resistencia, las 4 se refugian tras el casco del tanque inutilizado mientras las fuerzas de Pravda continúan su avance. Mientras permanecen a cubierto tras los restos del tanque, el silencio es roto por una de las chicas, que incapaz de contener el pánico, abandona repentinamente la protección del blindado y corre en dirección a las fuerzas de Pravda. Con las manos en alto, grita que se rinde, pidiendo que no le disparen. La respuesta de las tropas de Pravda es inmediata. La chica es acribillada. Los hombres permanecen apuntando hacia las 3 supervivientes. Sin ofrecer resistencia, Mijo y Majo levantan las manos, suplicando a los soldados que no abran fuego. Consciente de su desfavorable situación, Majo pide que sean tratadas como prisioneras, de acuerdo con las normas establecidas por el Sensado. Mijo, aún con los brazos en alto, sigue, suplicando por su vida y rogando. El sonido del despertador saca a Mijo de la pesadilla.
Despierta agitada y, en su intento por incorporarse, cae de su cama, permanece inmóvil durante unos segundos, respira de forma intensa, hasta que poco a poco comprende dónde se encuentra. Mijo ríe. Solo había sido una pesadilla. No hay artillería, no hay nadie esperando al otro lado de la puerta para lastimarla. Puede abrir la ventana sin riesgo. Puede hacer ruidos fuertes sin temer una respuesta agresiva. Por primera vez en mucho tiempo, siente que podrá vivir una vida normal. Llegar a la vejez. Fallecer en paz, ese pensamiento la llena de calma. Y ahora también tiene amigas de verdad. Hana y Suzu. Saori Takebe. Personas que la valoran sin importar su talento, su experiencia o su capacidad para combatir. Mijo sabe que no cambiaría este momento por nada. Todo parecía marchar a la perfección en la nueva vida de Mijo. Por primera vez, tenía la sensación de tener tiempo ilimitado. Creía que jamás volvería a experimentar los horrores que habían marcado su pasado. Hasta que escuchó aquellas palabras. Nishizumi-san, sobre tu elección de materia obligatoria, asegúrate de elegir el sensato. La solicitud venía de Anzuka Totani, presidenta del consejo estudiantil. Al percibir la expresión de incertidumbre de Mijo, Anzu se apresuró a tranquilizarla. Le explicó que aquella variante de sensato no representaba un peligro real. A diferencia de lo que ella conocía, los tanques utilizaban municiones nuevas, conocidas como cargas Wood, diseñadas exclusivamente para la simulación. Según el reglamento, esas municiones eran incapaces de perforar el blindaje de un carro de combate, sin importar el grosor de su coraza. Del mismo modo, no podían transmitir la presión suficiente para poner en riesgo a la tripulación. Ningún participante podía resultar herido. Mijo no tardó en cuestionar aquella explicación. ¿Cómo podía siquiera existir algo así? ¿Un proyectil que impacta sin perforar blindaje ni dañar a una tripulación? Anzu silenció sus dudas con una respuesta cortante. No hagamos preguntas innecesarias. Al final del día, simplemente existen. Aquella vaga respuesta no resolvió las inquietudes de Mijo. En cambio, Anzu decidió revelar el verdadero motivo por el que la había citado. La Academia Oarai estaba obligada de ganar el próximo torneo de sensato. De lo contrario, la escuela sería clausurada. Anzu fue directa, le confesó que estaba depositando toda su fe en ella. Confiaba plenamente en Mijo, gracias a su estatus como una de las mejores comandantes surgidas de la legendaria Academia Kurmorimine. Mijo abandonó la sala de reuniones con más preguntas que respuestas. Sumida en sus pensamientos y con la mirada perdida, caminó de regreso a casa. Su camino se vio interrumpido cuando, una joven se detuvo frente a ella, como si hubiera estado esperándola. La muchacha se presentó como Yukari Akiyama, estudiante de segundo año. Apenas terminó de decir su nombre, comenzó a hablar con gran entusiasmo. Expresó su profunda admiración por Mijo y por su trayectoria como comandante de tanque. Mijo permaneció en silencio, incapaz de comprender que alguien pudiera elogiarla precisamente por aquello. Sin darle siquiera la oportunidad de responder, Yukari continuó hablando incluso aún más exaltada. Admitió ser una gran admiradora de Kurmorimine durante años y que solía comprar revistas para seguir de cerca sus torneos. Su entusiasmo parecía inagotable. Habló de los tanques con fascinación. E incluso se tomó el atrevimiento de pedirle a Mijo unirse a su equipo. Deseaba fervientemente ayudarla en el próximo torneo de sensato. Las palabras de Yukari provocan un evidente malestar en Mijo. No puede comprender cómo alguien ve la guerra como una forma de entretenimiento. Con firmeza, le explica a Yukari que siempre ha estado en contra de los tanques. Alguna vez comandó uno, sí, pero porque no tuvo otra opción. Para ella, aquellas máquinas solo tenían el propósito de destruir y arrebatar vidas. Mijo concluye diciéndole que no puede ser amiga de alguien que considera los tanques un objeto de diversión. La expresión de Yukari cambia de inmediato. Alarmada por la respuesta, observa cómo Mijo comienza a retirarse y, en un estado de desesperación, la alcanza y se aferra a su cintura, suplicándole que no la rechace. Se disculpa, y admite que no merece combatir a su lado. Aún así, le ruega, incluso afirma que será su sirvienta. Mijo molesta, le repite que ya le dijo que no. Yukari suelta a Mijo de inmediato y baja la mirada avergonzada.
Le pide disculpas por su comportamiento y admite que su torpeza socializando la llevó a actuar de aquella manera. La actitud de Miho se suaviza. Le responde que está bien. Con algo más de tranquilidad, Yukari vuelve a insistir con su profunda admiración por ella. Le resulta increíble que alguien de su misma edad hubiera sido capaz de comandar un tanque de guerra. Yukari le habla de cómo su fascinación por los tanques la llevó a ser rechazada por todos los grupos sociales de su escuela anterior. Incluso su propia madre desaprobaba aquella afición, considerándola impropia de una chica. La soledad terminó por llevarla a buscar compañía en internet. Fue en un foro de discusión militar donde conoció a un grupo de hombres que, durante un tiempo, parecieron ser sus amigos, la invitaron a museos militares, conversaban con ella y entendían su afición. Lo que Yukari no sabía en ese momento, es que esas amistades nunca fueron sinceras. Todo había formado parte de una manipulación construida para ganarse su confianza en el tiempo y finalmente. En una de aquellas reuniones, esos hombres que considero sus amigos terminaron abusando de ella. Tras el atroz acto, los hombres le entregaron un modelo a escala de un Tiger II. Un regalo. A cambio de su silencio. Yukari apenas era capaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Aún así, una parte de ella creía que, si dejaba de verlos, volvería a quedarse completamente sola. Antes de irse, se dirige a uno de ellos, con la voz quebradiza. Promete que para la próxima reunión, llevará preguntas más interesantes sobre tanques. El hombre responde con absoluta indiferencia. No habría una próxima reunión. Sin decir una palabra más, Yukari abandona la casa. Corre mientras las lágrimas caen de sus ojos, aferrándose con fuerza a la caja del modelo a escala. Miho permanece en silencio. La historia de Yukari la ha dejado pasmada y es incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Yukari rompe el silencio, reafirma que todo lo que dijo antes era sincero, su deseo de ayudarla en el torneo no fue una mentira. Ella realmente admira a la chica que tiene enfrente. Miho sonríe, dice que jamás pensó que alguien pudiera envidiarla por haber sido comandante de tanque. Ella le agradece, ahora se siente un poco mejor. Días después, en la Academia Oarai, a Miho se le presenta la fuerza blindada, con la que contarán para el próximo torneo. Frente a ella los únicos 8 vehículos que la escuela logró reunir. Un VK-45-01, un Sturmgeschütz 3, AUSG, un Panzer 4 AUSG, un Jagdpanzer 38T, un Tipo 3 Chinu, un M3 Lee, un Charve 1, BIS y un Tipo 89 Igor. Miho observa la formación con escepticismo. ¿Eso es todo? Pregunta, Anzu responde. Sí. Revisamos todo el buque. Son todos los tanques que encontramos. A un lado, Momo Kawashima cuestiona a Miho. ¿Crees que podemos ganar con esto? Miho no responde, permanece en silencio, y evalúa la situación, sabe que solo podían considerarse útiles de verdad, los 4 tanques y cazacarros alemanes de la formación. El resto solo servía para aumentar el número de vehículos de Oarai. Su análisis interno, es cortado por la voz de Anzu. Nishizumi-chan, no necesitas pensarlo tanto, esto es solo un deporte, ¿recuerdas? Miho asiente y dice que es cierto, aunque su preocupación no desaparece del todo. Sin más que añadir, el consejo estudiantil motiva al resto de las alumnas. Todas levantan el brazo izquierdo, y prometen dar su máximo esfuerzo para ganar el torneo. Instantes después el primer entrenamiento comenzaría. Miho, a cargo del Panzer 4, elige a su tripulación. Hana y Saori, artillera y radiooperadora respectivamente, Yukari se ocuparía de la carga del cañón, y una nueva integrante, Mako Reizei, asumiría el puesto de conductora. Durante el primer ejercicio, Miho exige a Yukari cargar los proyectiles en la recámara cada vez más rápido. La joven novata hace lo posible por cumplir con las expectativas de Miho, pero su falta de experiencia no es de ayuda. La paciencia de Miho se agota y la reprende con una patada, detrás de la cabeza. Yukari no protesta. Lejos de desanimarse, parece sentirse satisfecha por el hecho de que Miho la trate con tanta exigencia. Ese mismo día, al terminar las clases, Miho regresa al campo de entrenamiento para recoger un objeto que olvidó. Pero descubre que el Panzer 4 está en marcha, resulta ser que sus compañeras seguían practicando por iniciativa propia.
Mijo sonrió satisfecha al saber que aquellas chicas se estaban tomando el entrenamiento muy en serio. El tiempo pasó rápidamente, y aquel día llegó, el 74 torneo de Sensado daba inicio. Las estudiantes de Oarai recibieron los uniformes que utilizarían durante sus funciones como tanquistas. Y se dirigieron al campo donde tendría lugar el primer encuentro. En el recinto había decenas de otras alumnas de todas las demás academias participantes. Las integrantes de Oarai, entre comentarios triviales, aguardaban el comienzo del evento. De pronto, una voz resonó por los altavoces del sitio. Se solicitó a todas las participantes reunirse frente al escenario principal. Siguiendo las indicaciones, una multitud se formó frente a la tarima. El profesor Kitano subió al escenario, y se paró frente al micrófono. Detrás de él, en una enorme pantalla, apareció una imagen que rezaba: Sistema BR. El hombre tuvo la mirada gacha durante unos instantes antes de hablar. El mensaje que daría fue tan breve como ambiguo. Han sido 80 años desde que este deporte empezó. Ahora, el Sensado se ha arruinado por completo. Pero en esta competición, hemos organizado un entorno ideal para que las habilidades que han aprendido no sean desperdiciadas. Por favor, muestren los resultados de todo su entrenamiento lo más que puedan. Eso es todo. Kitano baja de la tarima y deja a las estudiantes completamente desconcertadas con sus palabras. Al momento, Mijo ordena a Yukari que vaya a buscar la munición entregada para el torneo. Al mismo tiempo, pide que las integrantes de los equipos Pez Linterna y Tortuga se reúnan con ella. Una vez reunidas, tras inspeccionarla, Yukari confirma que la munición es completamente real, no proyectiles de simulación. Saori mira a Mako con miedo. Entonces, si uno de esos proyectiles nos alcanza, ¿nos lastimará? Mako responde con frialdad. No nos lastimará. Nos hará volar en pedazos. Sus palabras hacen que el temor en Saori aumente. Incapaz de ocultar su miedo, suplica a Mijo que abandonen el torneo y regresen a casa. Mijo le dice que eso es imposible. Si este torneo es como los que ella ha vivido, todas las rutas de acceso y salida del recinto han sido bloqueadas por las fuerzas de autodefensa. Cualquier participante que intente escapar será abatida y clasificada como otra baja más producto de los combates. Anzu, despreocupada mientras come dulces, llama a la calma, diciendo que si se alteran, jamás tendrán buenas ideas. Momo agrega que entonces, no tienen otra opción, solo pueden participar e intentar ganar. Pregunta contra quién se enfrentarán y luego dirige la mirada hacia la pantalla principal. La lista con los enfrentamientos aparece frente a todas las participantes. El primer encuentro del torneo, ese mismo día, enfrentará a Oarai contra la Academia Sounders. Una de las favoritas para ganar el torneo. Las chicas de Oarai saben que están en total desventaja. En el otro lado del campo, frente a la bandera de los Estados Unidos, Kei da un paso firme. La comandante de Sounders se dispone a dar un intenso discurso a sus soldados. Escuchen. Por lo que sea, recuerden esto. Ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que otros pobres estúpidos bastardos murieran por ella. Ha habido algunas personas en nuestra escuela que querían que renunciemos al Sensado, pero eso fue una falsa propaganda que ha estado circulando por un montón de cobardes. Los maestros, estudiantes y padres de la escuela Sounders, todos ellos quieren la guerra. Cuando ustedes eran niños, todos admiraban a los campeones, al corredor más rápido, a los jugadores de las grandes ligas, a los boxeadores más duros. Amamos a los ganadores y no toleraremos a los perdedores. Porque nuestra escuela siempre gana. Es porque la sola idea de perder es detestable para nosotros. Un regimiento de tanques es un equipo. El equipo tiene prioridad sobre todo lo demás, y esta cosa de la individualidad es un montón de mierda. Pero hay idiotas que quieren que aceptemos las personalidades de cada uno. Estos individuos publican cosas en Twitter y las esparcen en sus blogs. Estas son las personas que son especialmente inútiles en el campo de batalla. Ahora tenemos la mejor comida y equipo, el mejor espíritu, y los mejores estudiantes del mundo. Todos lo saben, y era verdad, que compadezco a esas pobres escuelas contra las que vamos a luchar. No solo perderán, sino que vamos a cortar sus jodidas entrañas y vamos a usarlas para engrasar las orugas de nuestros tanques. Ahora hay otra cosa que quiero que recuerden. Y no quiero recibir ningún mensaje que diga que estamos manteniendo nuestra posición.
Avanzaremos constantemente y defender el territorio será trabajo de nuestro enemigo. Nuestra única táctica es atacar y acabaremos con esos desgraciados en un santiamén. Y una vez que obtengamos la victoria, estarán orgullosos de ello por el resto de sus vidas. Y algún día en el futuro, cuando tu hijo te pregunte cómo hiciste en la escuela, no tendrán que decir no hice una mierda porque no estaba en un club. Estoy orgullosa de participar en esta competición con todas ustedes. Espero que luchen sus batallas con honor. Eso es todo. Antes del encuentro contra Saunders, las chicas de Oarai almuerzan, Yukari y Miho discuten un poco sobre la batalla por venir. Consumen raciones escasas y sencillas. A excepción de las integrantes de los equipos Pato y Conejo, quienes reciben alimentos mucho más abundantes y de mejor calidad que los del resto de equipos. Lo que ninguna de las alumnas de Oarai sabía era que todas sus conversaciones y planes habían sido escuchados. La comandante Kei seguía cada una de sus tácticas gracias a un micrófono oculto en la maleta de Miho. Las horas pasan y el combate finalmente ha comenzado. Al mando de su tanque mediano M4, Kei avanza con seguridad y confianza absolutas. Tras ella, una formación de carros del mismo tipo, la columna de vehículos americanos recorre el bosque sin detenerse. A escasa distancia de su ruta de avance, las tripulaciones de los equipos Pato y Conejo permanecen inmóviles dentro de sus tanques, esperando las órdenes de Miho. La tripulación del tipo 89 es la primera en detectar al enemigo. El primer tanque contrario ya está justo frente a ellas. A que vigila la torreta desesperadamente, apenas el cañón queda alineado con su objetivo, disparan. El proyectil de 57 milímetros impacta contra el blindaje frontal del M4, pero rebota sin causar el menor daño. La comandante Alisa se asoma por la escotilla de su Sherman, sonríe y saluda a la tripulación del tanque japonés con un gesto de aparente tranquilidad. Alisa acciona la ametralladora pesada M2 montada sobre su vehículo contra el tanque enemigo. La ráfaga impacta de lleno contra el tipo 89. Su blindaje es demasiado endeble como para soportar el fuego de la ametralladora. En el interior del vehículo, la tripulación del equipo Pato resulta alcanzada y acribillada, dejando al vehículo inmovilizado en medio del bosque. Desde el interior de su M3 Lee, las integrantes del equipo Conejo observan, totalmente horrorizadas, la destrucción del tipo 89. Acaban de ver morir a sus compañeras. El pánico se apodera de la tripulación, las chicas olvidan todo discurso motivacional del consejo estudiantil, y abandonan el tanque presas del terror. Corren en dirección opuesta al Sherman de Alisa. Sin embargo, un segundo tanque M4 bloquea su intento de escape, emergiendo de entre los árboles justo frente a ellas. El equipo Conejo nunca logró escapar, fueron incineradas por el Sherman que se cruzó en su camino, el cual resultó ser un tanque lanzallamas. Desde su vehículo, una Alisa sonriente, da el informe de sus acciones por radio, comunicando que el tipo 89 ha sido destruido, y la tripulación del M3 Lee reducida. Mientras tanto, dentro del Panzer IV, Saori intenta establecer comunicaciones con los equipos Pato y Conejo, sin éxito. Miho habla con frialdad, dice que Saunders aplicó sus tácticas justo como lo esperaba. Yukari atónita entiende que ese siempre fue el plan de Miho, desviar la atención de Saunders con los dos vehículos menos importantes de Oarai, aunque eso le costará la vida a sus tripulaciones. Miho observa la columna de 5 tanques americanos en marcha frente a ella, y ordena por su comunicador al equipo Leopon disparar al primer tanque de la línea. El disparo del potente cañón KWK-36 desintegra el blindaje lateral del Sherman al que impacta, golpeando justo uno de los racks de munición del tanque. La detonación interna provoca que su torreta salga volando por los aires, ante la mirada de confusión de Alisa. El camino es obstruido para los demás Shermans de la columna, por los restos del tanque líder destruido. Miho aprovecha esta oportunidad y junto a su formación, disparan con sus cañones de 75 y 88 milímetros, contra los vulnerables laterales de los M4. El ataque deja fuera de combate a todo el pelotón de Alisa.
Por otra parte, dentro del Sherman de Kei, su radio operadora le hace saber de la pérdida de 5 de sus unidades frente a la fuerza principal de Oarai. Kei comprende que no puede seguir su avance sin antes atender a los elementos heridos de su equipo, por lo que se ve obligada a interrumpir sus operaciones. Miho observa que tras su contraataque, Saunders ha cedido su marcha y ahora se ocultan tras una pantalla de humo. La tripulación del Panzer IV está exhausta luego de haber vivido su primer combate real, así que Miho les ordena retroceder para ponerse a salvo. Una vez fuera de la zona de peligro, Saori intenta dialogar con la árbitro del encuentro para que les permita rendirse, sin embargo no lo consigue y decepcionada, comenta que la retirada solo parece estar permitida para las escuelas, con el suficiente poder como para abolir las reglas. Yukari charla con Mako mientras toman café, ella le pregunta si no encuentra extraña la indiferencia del resto de chicas, ante la pérdida previa de sus compañeras durante el combate. Mako le responde que primero deben asegurarse a ellas mismas y mantener su compostura, para después poder lamentarse por las pérdidas. Dentro de sí mismas las alumnas de Oarai sobrevivientes, agradecen no haber sido ellas las víctimas del enfrentamiento. Por su parte Saori se niega a continuar con el encuentro, e insiste con la retirada, admite que prefiere que la escuela sea cerrada y ser separada de sus amigas, antes que perder la vida en este sitio. Pero Yuzu alega, recordándole que no pueden huir y que si se rinden ante el enemigo, quedarían bajo calidad de prisioneras de guerra. Momo agrega que Oarai está ganando esta batalla, y que si se rinden no hay garantía de que sus captores las traten con humanidad. Miho interrumpe temblorosa y sin poder mantener la mirada en alto, ella dice que ya ha sido prisionera antes, prisionera de la escuela Pravda. Entonces Miho procede a contarle a sus compañeras cómo es que tras perder y rendirse, en un encuentro contra la Academia Superior Pravda, ella, su hermana mayor Maho Mishizumi, y más chicas de Kuromorimine, fueron tomadas como prisioneras de guerra. Durante su tiempo de captura serían sometidas a todo tipo de humillaciones, tormentos físicos, psicológicos y experiencias atroces. Un día sus captores solo se fueron, ellas quedaron libres, pero con traumas irreparables y cargas que jamás las dejarían volver a conocer la paz. La historia deja a todas las chicas absortas e impactadas, Yukari entre lágrimas tras oír el sufrimiento de Miho, y los horrores de ser capturada, se dirige a sus compañeras y les dice que no tienen más opción que continuar la lucha, y ganar. En otra parte del campo de batalla, del lado de Saunders, Kei visita una de las carpas donde se atiende a los heridos causados por los combates recientes. Ella camina, camilla por camilla, tratando con sumo respeto a las tripulantes heridas en batalla, agradeciéndoles por formar parte de esta misión y recordándoles que ahora son héroes. No obstante, la calma de Kei se transforma en inconformidad inmediata al ver a una de las chicas sentada a la orilla de una camilla, con las manos en la cara, diciendo que esto no era lo que le habían dicho que sería. Kei se dirige a la médico encargada del sitio, y le pregunta qué le sucede a esa persona. Ella no parece estar herida, la doctora le responde que sufre una crisis de pánico provocada por el estrés del combate. La explicación llena de furia a la comandante, y abruptamente, golpea con toda su fuerza a la chica en el rostro. Le recrimina por ser una cobarde, y le dice que estar deprimida no la exime de su deber. Kei, llena de rabia, vuelve a golpearla en la cara, y le recuerda que sus compañeras están siendo heridas en su lugar. La comandante le ordena volver a su unidad de forma inmediata. La doctora y una enfermera tienen que detenerla antes de que siga golpeando a la chica. Mientras es detenida, Kei le grita que si no puede luchar haga algo útil, y al menos se convierta en un escudo para los que sí pueden. La rabieta de Kei es interrumpida cuando una de sus soldados se acerca a ella, para informarle que tiene una llamada del director de Saunders. En la carpa de comunicaciones, Kei discute con su superior, protesta diciendo que solo ha tenido un par de bajas y que ha actuado con prudencia al retirarse para atender a los heridos. Kei da un golpe sobre la mesa mientras habla al teléfono, afirma que si dejan todo en sus manos, ella se encargará de ganar el torneo, pero al no recibir respuesta, lanza su casco con furia y en un estado de desesperación y molestia totales. Kei dice que se apoyará de la fuerza aérea, destruirán a Pravda, Kuromorimine y el resto de escuelas, será el maldito final del Sensado.
El director frena a Kay, es tajante, la revoca de su cargo como comandante del cuerpo de tanques de Saunders. Kay se queda en blanco, no responde, solo mira a la nada al escuchar la decisión de su superior. La ahora retirada comandante, abandona la carpa mirando al suelo con paso lento. Una de las tanquistas de Saunders la esperaba justo afuera, se dirige a su comandante para decirle que ya están listas para moverse. Kay le sonríe vagamente, y ordena a su soldado esperar las próximas órdenes. Las cuales nunca llegarían. La ex comandante abandona el campo de batalla caminando hacia el horizonte, derrotada. Las chicas de Oarai pasan a la segunda ronda del torneo, y Saunders es eliminada al perder a su comandante.